hablarles de un tema que abordé más temprano hoy y que en la medida que ha ido avanzando el programa, veía como el tema también va desarrollando. Está hoy en las primeras planas de la BBC de Londres, está en Infobae, está en el periódico El País, que también ya se está haciendo eco de este tema. Y es lo que posiblemente ocurrirá con los casos penales que enfrenta el presidente Trump. Trump dijo que en los 2 primeros minutos de su presidencia tomaría dos decisiones. La primera era otorgarse un autoperdón y la segunda despedir al fiscal especial Jack Smith, que es la persona que le persigue a él por varios de esos casos penales. Si puede o no el presidente Trump otorgarse un perdón, eso está más que analizado, más que discutido. Se sabe que el presidente Trump puede autoperdonarse en persecuciones penales federales, pero que no puede hacerlo en persecuciones estatales. Hay que recordar que Estados Unidos es un país federado, pero que como país federado hay delitos que tienen, yo diría que son delitos estatales porque son cometidos en estados particulares que tienen su propia legislación y tienen sus propios modelos de aplicación de la ley en contra de la comisión de cualquier delito dentro de su territorio. Por eso, de los 4 casos que tiene el presidente Trump en estos momentos, él podrá autoperdonarse en 2, que son los federales. Me refiero al caso del manejo inadecuado de documentos clasificados, que fueron aquellos documentos que él se llevó a su casa de Mar-a-Lago y por lo que fue allanado. El fiscal Jack Smith lo acusó de ese manejo irregular de esos documentos. La jueza que conoció el caso, la magistrada Alan Cannon, desestimó el caso, pero el fiscal apeló la decisión de la jueza. Significa que es un caso que está pendiente de conocimiento en apelación. Pero el presidente Trump, al ser un caso federal, el presidente Trump puede autoperdonarse. El otro caso es el de la interferencia o la subvención electoral, mejor conocido como el asalto al Capitolio, que fue aquella insurrección por la que él fue acusado de ese delito, también por el fiscal Jack Smith, pero al ser un caso federal, entiendo que a la magistrada Kenya no le quedará otro remedio que suspender el conocimiento del mismo y Donald Trump obviamente se va a aplicar un autoperdón. En ese caso, él también anunció que él va a poner en libertad, que va a perdonar a la gran mayoría de las personas que guardan prisión en estos momentos en cárcel norteamericana por ese hecho del asalto al Capitolio. Él dijo que los va a perdonar. Al ser un caso federal, lo puede hacer. Ahora, hay 2 casos en los que él no se puede otorgar un perdón. El primero de ellos es el caso de la interferencia electoral en el condado de Fulton, en Georgia, donde Donald Trump está acusado junto a 14 personas más. El más prominente de esos coacusados lo es el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, que ha sido el que ha tenido, ha pagado más caro lo ocurrido, el intento de interferencia electoral en Georgia, porque Rudy Giuliani fue condenado por difamación. A Rudy Giuliani lo han obligado a tener que vender su apartamento, vender su colección de relojes de lujo para pagar las indemnizaciones a las que fue condenado en favor de 2 trabajadoras electorales de ese condado de Fulton en Georgia. En ese caso, Donald Trump no se puede autoperdonar porque es un caso estatal. Por lo tanto, se tendrán que buscar otros mecanismos. Ya los abogados de Trump han recusado a la fiscal titular, han recusado al fiscal persecutor, sustentada dicha acusación en el hecho de que ellos dos tienen una relación de pareja y que por lo tanto hay un conflicto de intereses.
Y el otro caso, que es por el que él ya está condenado, que es el caso de Nueva York, por el que fue condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales, que fue el famoso caso de la actriz porno Stormy Daniels. En ese caso, a unanimidad, un gran jurado lo encontró culpable de 34 casos penales, de 34 cargos penales, y se está a la espera de que el magistrado Merchan haga público la sentencia en contra de Donald Trump. Ya los abogados de Donald Trump han sometido, desde ayer mismo, sometieron instancias en los dos casos estatales, mediante los cuales ellos solicitan la suspensión de esos casos, porque no hay posibilidad de que un presidente ya electo en un proceso de transición se vea necesariamente al frente de procesos penales y mucho menos un presidente en ejercicio. Entonces hay que ver cuál va a ser el bajadero que buscará la justicia norteamericana. Entiendo que la Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciarse sobre los dos casos estatales, porque los federales él lo puede resolver como presidente, pero los dos casos estatales él necesariamente tendrá que mediar un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia a los fines de evitar que Donald Trump se convierta en el primer presidente en ser ya condenado formalmente a una pena privativa de libertad, que es el caso de lo que podría ocurrir en Nueva York. Pero yo creo que los norteamericanos, con ese pragmatismo que les caracteriza, le van a buscar un bajadero a eso y le van a permitir a Donald Trump ejercer su presidencia sin mayores conflictos y sin mayores preocupaciones. Un hecho del que les hablaré hoy por primera vez, y prepárense que se va a hablar mucho a partir de que Donald Trump asuma como presidente el 20 de enero, es si la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, que establece con claridad meridiana que solamente se puede ejercer la presidencia de los Estados Unidos en 2 periodos. Hay que ver la interpretación que se le va a dar a eso, si queda Donald Trump habilitado para intentar buscar una reelección. Hay que recordar que ya él fue presidente del 16 al 20, pero perdió su intento de buscar la reelección. Gana ahora en el 24. Cuando en el 28 él concluya, que va a concluir con 82 años de edad, hay que ver si él tendrá ánimo o tendrá fuerza para intentar reinterpretar esa segunda enmienda de la Constitución norteamericana y ir por un segundo mandato que lo convertiría, entiendo yo, en el segundo presidente norteamericano en la historia de ese país en ser presidente más de 8 años en esa nación.